Grabación. Buenas tardes, hoy es lunes 12 de abril de 2021, son las 18:45. Comenzamos con la clase de teoría, la presentación de cinemática. Bueno, vamos a estudiar una nueva unidad temática que se trata de estudiar el movimiento. Dice, la cinemática es una disciplina científica dentro de la física que se dedica a estudiar el movimiento en sí mismo, sin tener en cuenta la naturaleza del móvil. Se trata fundamentalmente de una disciplina descriptiva, va a describir el movimiento. Su capacidad de predicción depende del conocimiento externo sobre el tipo de movimiento de los cuerpos. Su capacidad de predicción, ¿no? Lo que nosotros queremos es predecir el movimiento, a qué hora va a pasar determinado móvil, a qué hora llegamos, si salimos de acá a Buenos Aires y vamos a tantos kilómetros por hora, a qué hora llegamos. Su capacidad de predicción depende del conocimiento externo sobre el tipo de movimiento de los cuerpos. Me pueden interrumpir en cualquier momento y lo vamos charlando. Bueno, para estudiar el movimiento de los cuerpos, los consideraremos como concentrados en un punto, es decir, no tenemos en cuenta sus dimensiones. Por eso hablamos de cinemática del punto. Hablamos de cinemática del punto porque a todos los móviles los vamos a considerar que lo vamos a representar por un punto. Así que en principio en cinemática no vamos a hablar de masa, no, simplemente vamos a hablar de movimiento. Y movimiento es algo que, en la descripción del movimiento, es algo que a la humanidad le costó muchísimo, muchísimo entender. Más de 2000 años. Cuando yo les hablaba de Aristóteles, por allá el griego que pensó la civilización occidental como la conocemos hoy, él describió el movimiento y se equivocó. Él decía que las cosas caían en función, porque caían al estado natural, que era la Tierra, todo caía, lo que tenía peso caía y lo que era sublime, como el humo, así subía, o el aire, entonces, y lo que caía en razón del peso, lo más pesado caía más rápido. Y eso fue tan simple de demostrar, con dos esferas iguales por fuera, pero una con mayor peso que la otra, y se veía que caían igual, porque el problema simplemente es el rozamiento. Entonces, digamos, pero la humanidad demoró 2000 años en entender ese concepto. Entonces, préstenme atención, a ver si ustedes en 2 horas pueden entender un poco más rápido que la historia de la humanidad lo que es el manejo del movimiento. Entonces, para estudiar el movimiento de los cuerpos los vamos a considerar concentrados en un punto. Es decir, que no vamos a tener en cuenta las dimensiones. Estudiaremos la razón de cambio de una cantidad dividida entre el tiempo. Razón de cambio, esa es la frase, razón de cambio, la frase que ustedes van a tener que incorporar. Razón es cociente, algo dividido a algo. Razón de cambio. ¿Cuánto cambia algo, alguna magnitud, alguna cantidad? Acá le estoy poniendo rapidez, velocidad y aceleración en el tiempo. ¿Cuánto cambia la rapidez en un segundo? ¿Cuánto cambia la velocidad en un segundo? ¿Y cuánto cambia la aceleración en un segundo? Y ya les estoy introduciendo la diferencia que hay entre rapidez y velocidad. Ya les adelanto que rapidez es escalar y velocidad es un vector. Entonces, a tener en cuenta eso. Por eso hablamos de lo mismo, porque hablamos del desplazamiento en el tiempo, pero lo consideramos como un escalar, es la rapidez, y si hablamos de velocidad, es una magnitud vectorial. Bien, insisto que pueden preguntar, incluso los recursantes, por ahí que tengan, les adelanto
que con mucho pesar vi en los últimos exámenes naufragar, este viernes tenemos examen, naufragar unos cuantos alumnos en cinemática por no poder resolver los ejercicios. No van a resolver ejercicios conmigo, pero sí voy a tratar de darles herramientas para que lo que se les presente adelante lo puedan resolver. No les voy a dar una receta, les voy a dar una caja de herramientas. Ustedes van a tener que definir su propia receta. Observaremos el punto, lo que dijimos ahí arriba, que era cinemática del punto. Vamos a observar el punto desde afuera. La posición en un eje, el desplazamiento, que es lo que va a hacer digamos, cuando se está en una posición y cambia a otra posición, va a producirse un desplazamiento. Mediremos el tiempo, es decir, los intervalos del tiempo, cuando estaba en una posición y llega a otra posición, y cuánto es el tiempo. La posición puede ser ustedes en la puerta de la casa y llegan a la facultad. Bueno, hay un desplazamiento y en qué tiempo. Y entonces ahí vamos a calcular la velocidad, la aceleración, como parámetros de la cinemática. Entonces, con la cinemática describimos el movimiento. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hablar de movimiento es la posición. Para poder nosotros empezar a, digamos, a trazar lo que es un movimiento, analizar un movimiento es la posición. Para la posición vamos a empezar primero en un eje. Después vamos a tener movimientos en el plano y movimientos en el espacio. Pero bueno, vamos a empezar en un eje, en el eje X. Entonces la posición es en el eje X. ¿Y el eje X qué puede ser? Una cuadra que voy caminando. Entonces yo ocupo un lugar, la calle sería el eje X, yo ocupo un lugar, puedo desplazarme hacia adelante, hacia más X, puedo desplazarme hacia atrás, hacia menos X, me puedo quedar en X tanto, quieto. Esa sería mi posición, lugar que un móvil ocupa en el espacio. Nótese que los móviles típicos de la cinemática son móviles puntuales, no tienen volumen, ocupan nada, son un punto. Las posiciones se indican en cualquier unidad de longitud, por ejemplo, metro, en referencia a una escala arbitraria. ¿Qué es una escala arbitraria? Ustedes van a tener que utilizar una hoja cuadriculada, por ejemplo, y entonces cada cuadrícula de esa va a representar 1 metro, medio metro, 2 metros, lo que ustedes definan. Por eso dice una escala arbitraria. Cuando la X no está acompañada de un subíndice, cuando la X no está acompañada de un subíndice, suele indicar cualquier posición, lo que llamamos una variable. Y acá me hago un paréntesis y voy a hablar un poquito de matemática. Es importantísimo que ustedes tengan claro el concepto de lo que es una variable de una constante. Una variable es digamos, un elemento de la ecuación que puede tomar cualquier valor. Esa es variable. En cambio, cuando hablamos de la X que está, digamos, acompañada del subíndice, puede ser 1, puede ser 0, puede ser A, X sub B. Cuando hablamos digamos que la letra X que nos indica posición está acompañada de un subíndice, se trata de una y solo una posición. Yendo al ejemplo que estábamos hablando de la calle, sería la dirección de ustedes. X1 sería la dirección de ustedes. Salta 277, esa es la dirección de la facultad. Entonces, esa sería X1. No es una variable, no es cualquier número, es Salta 277 en el eje X que en mi calle es Salta. Si hay alguna pregunta, me la dice.
Desde el x1, mi posición inicial, yo me voy a desplazar a una, perdón, desde mi x1 estaba señalando la otra pantalla, x1, la posición inicial, yo me voy a ir a la x2, que va a ser la posición final. Eso se llama delta, este es un triangulito, que es la letra delta mayúscula del alfabeto griego. Tienen que tener a mano el alfabeto griego, mayúsculas y minúsculas con el nombre, porque después se les hace una ensalada con sigma, phi, psi, epsilon, delta. Entonces delta mayúscula, delta minúscula, háganse ya mismo cuando tengan un ratito un alfabeto griego con el puño y letra de ustedes, si es preferible para que no se equivoquen. Entonces delta va a ser sinónimo, va a indicar desplazamiento. Delta x1, 2, acá faltaría un guioncito, me lo comí, porque si no sería acá, es delta x12, entonces de x1, 2. Diferencia entre dos posiciones, la posición posterior menos la posición anterior. A veces se dice final menos inicial, que no está mal del todo, pero induce error, porque se tiende a pensar que se trata de inicio y del final del movimiento, y generalmente no es así. Solo son la inicial y la final de ese desplazamiento, solamente ese desplazamiento. Lo importante es restar la posición que el móvil ocupa después, menos la que ocupaba antes. Porque ustedes pueden tener un gran desplazamiento, muy largo, pero están analizando un pedacito muy chiquito de ese desplazamiento, que igual va a tener una x1 y una x2. Entonces, entonces, eso sería el desplazamiento. Posición x, desplazamiento x2 menos x1, y ahora vamos a ver instante de tiempo. Estamos viendo toda la nomenclatura para poder adentrarnos en lo que es la cinemática. El instante de tiempo t es momento único e irrepetible en el transcurso del tiempo. Momento, tiempo. El instante no dura nada, ni un segundo, ni un microsegundo, ni un nanosegundo. No dura. Es un momento. Se indica con cualquier unidad de tiempo, por ejemplo el segundo, en referencia a una escala arbitraria. Cuando t no está acompañada de subíndice, suele indicar cualquier instante, o sea que es lo que llamamos un tiempo variable. Un tiempo variable. La t solita sí es una variable. En cambio, cuando está acompañada de un subíndice, se trata de uno y solo un instante solo un instante en el tiempo. Por ejemplo, el instante que estamos casi ahora, le erré por poquito. 19 horas 6 minutos del 12 de abril de 2021. Ese sería T1, que va a pasar dentro de un ratito. Dentro de un ratito va a ser ese instante y pasa ese instante y no duró nada. No duró, digamos, es un T1 ahí. Y después T2 va a ser donde llegue, digamos, donde quieran ustedes. Entonces es la diferencia. Estoy haciendo mucho hincapié para que a ustedes les quede claro lo que es la diferencia entre una variable y una constante. Hablamos de desplazamiento y ahora hablamos de tiempo. Intervalo de tiempo, de la misma manera. Intervalo de tiempo. Dados dos tiempos definidos, T1 y T2, dados dos tiempos definidos, T1 y T2, T0 y T1 puede ser también, TA y TB. ¿Por qué? Porque recién dijimos que son las 7 y 6 minutos, digamos, 19 y 6 minutos. Este puede ser 20 segundos más tarde o lo que sea, pero fijo. Entonces, de nuevo aparece delta T1-2. Acá me falta el guión también. T12, delta T12, que también llamado lapso, tardanza, duración, etcétera, digamos. Es un lapso de tiempo. Se trata del tiempo que transcurre entre dos instantes. Esto sí tiene duración. O sea, el delta sí tiene duración. El T solo no tiene duración. Es ahí, digamos, una marca. Pero esto sí tiene digamos, se mide en segundos, en minutos, en horas, lo que ustedes quieran.
Se obtiene restando el instante posterior menos el instante anterior. A veces se dice tiempo final menos tiempo inicial, igual que hablábamos hace un ratito. No está del todo mal, pero induce error, porque da a pensar que se trata del final del movimiento y del principio del movimiento, y generalmente no lo son. Solo son el inicial y el final de ese intervalo, El movimiento puede haber empezado antes de T1 y continuar después de T2. Bueno, ¿cómo venimos con esto? ¿Alguna consulta? Si no hay, yo creo que estoy viendo, no hay preguntas en el chat, si no me avisan y también pueden consultar por chat. Bueno, vamos ya, hablamos de desplazamiento y hablamos de intervalo de tiempo. Estamos en condiciones de definir un parámetro de la cinemática que es la velocidad media. La velocidad media. B corta sub M. Importante que en general, cuando yo digamos, lo hago en el pizarrón, yo lo que hago, permítanme que a ver si me sale, la B es, ¿qué me va a salir? No me sale. No me sale. Esperen un poquitito. Insisto una vez más. A ver, una vez más. Esa B, la B que le enseñó a la maestra del primer grado. Más que esta B, sería la B que le falta la partecita de acá, digamos. No sé si me explico, digamos, la B, más que esta B, la B manuscrita, digamos, manuscrita sería la B minúscula. manuscrita. Muy bien, ahí está. Después la podemos corregir a eso. La podemos corregir. Quería hacer hincapié porque en general la van a encontrar como la B manuscrita, como dice Silvia. Perfecto. Bueno, entonces es el cociente entre el desplazamiento cualquiera y el intervalo de tiempo correspondiente. Se mide en cualquier unidad de longitud dividida cualquier unidad de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo. Vamos a tratar de que sea metros sobre segundo, pero puede ser pie por segundo, puede ser cualquiera, siempre que sea longitud dividido tiempo. En realidad vamos a tratar de usar el metro. Metro y segundo son unidades del sistema internacional. Se trata de un concepto bastante parecido al concepto natural e intuitivo que tenemos de la velocidad, cuando hablamos de velocidad con un amigo, pero no es exactamente lo mismo. Solo es lo mismo si nos estamos refiriendo al MRU, que yo entiendo, cuando les pregunté en la primera clase cuántos habían estudiado física de ustedes, creo que hay una gran mayoría que ya estudió, entonces, y bueno, y si no tienen el ingreso, MRU, saben que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir velocidad constante. Entonces, eso sí, la velocidad media, estamos hablando de algo parecido. Bueno, acá está mejor, miren, yo estaba perdiendo el tiempo y lo tenía acá, digamos, acá está velocidad media, ahí está más cerquita la B manuscrita, velocidad media en X, es el intervalo, digamos, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Ahí están las dos deltas que acabábamos de ver, delta X sobre delta T. Cuánto se desplazó en metros y cuánto se desplazó en segundos. Entonces, cuánto transcurrió en segundos. Entonces, ahí vamos a tener metros por segundo. Velocidad media. Ahora, velocidad a secas. Simplemente hablando de velocidad. Velocidad real o velocidad instantánea. Velocidad real o velocidad instantánea. Hablamos de otra cosa. Que la conocemos como V sola, no V media, sino V sola, sí, la V corta sola. Es el cociente entre un desplazamiento y el intervalo de tiempo, correspondiente siempre y cuando el intervalo de tiempo considerado sea muy, 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 muy pequeño, muy, muy pequeño. Entonces, la fórmula es la misma, pero en el límite del tiempo, cuando el intervalo de tiempo siempre es muy pequeño. En matemática, ustedes lo van a estudiar, que esto se llama límite
cuando delta t prácticamente cero. Cuando delta t prácticamente cero. Bueno, eso, desarrollado por Newton, es el análisis matemático, teoría de las fluxiones, le llamaba Newton, es el análisis matemático que ustedes van a estudiar durante todo este año, que dice que el límite del cociente entre delta x y delta t, cuando delta t tiende a cero, repito, el límite entre delta x, desplazamiento, y tiempo, cuando el delta al tiempo tiende a cero, es igual a la derivada de x respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada de x respecto al tiempo? Derivada es una nueva función que ustedes van a aprender, así como alguna vez aprendieron a raíz cuadrada, aprendieron a resolver logaritmo. Bueno, ahora van a aprender lo que es derivada. Es una función matemática, función derivada, que les va a permitir rápidamente y en una forma muy poderosa calcular la velocidad instantánea. Entonces, velocidad instantánea en el movimiento rectilíneo es la derivada de x respecto al tiempo. Se lee así. Repito, límite delta t tiende a 0, delta x sobre delta t es igual a la derivada de x respecto del tiempo. Bueno, ya tenemos la velocidad. Vamos a ver qué pasa si esa velocidad cambia. ¿Qué pasa si esa velocidad cambia? Si esa velocidad cambia, si la velocidad en el punto 2, que va a tener el tiempo 2, respecto al punto 1, que va a tener un tiempo 1, si ese delta B respecto de delta T, si esta B2 es diferente de B1, esto va a tener algún valor. El tiempo, si transcurre, va a tener algún valor. Entonces aparece esta magnitud de cinemática que se llama aceleración media. Es el cociente entre un incremento o decremento de velocidad y el intervalo del tiempo en que esa variación transcurre. Se mide en cualquier unidad de velocidad dividido cualquier unidad de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo. Definimos la aceleración media de la partícula al moverse de P1 a P2. Definimos aceleración media de la partícula al moverse de la posición 1 a la posición 2 como una cantidad vectorial, cuya componente en x es aceleración media en x, igual a la variación delta b sub x, el cambio de componente en x de la velocidad, dividido el intervalo delta t. Entonces, delta b sub x sobre delta t. La unidad, fíjense que acá velocidad es metros por segundo, o sea, metros sobre segundo. Y hay otro segundo más, entonces me queda segundo al cuadrado. Entonces la aceleración es cambio de velocidad. Ahí se altera la velocidad. Si hay alteración, ya sea aumentando o disminuyendo la velocidad, ahí tenemos una aceleración. En el auto tiene dos aceleradores. Positivo el acelerador y negativo el freno. Los dos aceleran. Vamos a mirar un poquito acá y vamos a definir claramente lo que es una trayectoria. Dice, sucesión de posiciones por la que va pasando el móvil. Eso se llama trayectoria. Bueno, el móvil pueden ser ustedes caminando, la sucesión de posiciones que van haciendo. Entonces, sucesión por las que va pasando un móvil. Acá tenemos un autito que sale del punto P1 al punto P2. Acá va el autito, de acá hasta acá. Entonces, esta es la trayectoria. Ahora, esto es esos autos que acá Rancone, pero está mal traducido. Esto se traduce como los autos que aceleran muy fuerte, que corren 400 metros, digamos, que esos que tienen las ruedas grandes. Digamos, entonces,
esto van acelerando y ustedes lo van a ir viendo en esta sería la gráfica. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que el auto no va por esta gráfica. Digamos, esto es una gráfica tiempo-desplazamiento. Acá tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, y acá tenemos 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros. Entonces, evidentemente, el auto arrancó acá en 20 metros aproximadamente y terminó en 280 metros. Entonces, esta es la trayectoria del auto, acá. Y esto es la gráfica del desplazamiento en el tiempo. En desplazamiento x igual 0, el tiempo estaba en 0. Acá el auto comienza a moverse. Se desplaza en 1 segundo unos 20 metros. En 2 segundos, unos 60, 70 metros. Perdón. En 2 segundos, 70 metros. Después, en 3 segundos, ya va a estar en 150 metros. Y en 4 segundos, 280 metros. Entonces, estos puntos es lo que van a ir dando la gráfica de el desplazamiento en el tiempo. Para un desplazamiento a lo largo del eje X, la velocidad media es igual a la pendiente de una línea que conecta los puntos correspondientes en una gráfica con posición X contra tiempo T. Acá está el delta T, que hablábamos hace un ratito, y acá está el delta X. Entonces, la pendiente, como ustedes lo estudiaron en matemática, va a ser delta X sobre delta T, que nos va a dar la inclinación de esta recta. Entonces, fíjense que para pequeños desplazamientos delta X y delta T, por ejemplo, a ver si puedo rayar acá, esto pequeño, delta X sobre delta T, yo voy a tener, perdón, eso es delta X, voy a tener delta T. En cambio, para este más grande que está acá, a ver, cambio. Este más grande, digamos, el delta X que está marcado acá, va desde acá hasta acá. Digamos, este sería el valor del delta X. Ya estoy haciendo cualquiera. Bueno. Entonces, delta X puede ser, entonces, en cualquier punto, con un x2 menos x1, a ver, voy a poner ahí lo ven mejor, cualquier x2 menos x1, que en este caso son estos dos, porque acá tenemos x2 y x1, pero yo quisiera, por ejemplo, si quiero ver entre 20 y 100 metros, pongo x2 acá, entonces voy a tener delta x y delta t. Y la velocidad va a ser distinta, porque la velocidad va a ser la pendiente. Entonces ahí entra otro concepto que es importante, que es la pendiente de la curva. La pendiente de la curva es la que nos va a dar la velocidad. ¿Alguna pregunta? ¿Los recursantes tienen alguna pregunta? Vamos a volver sobre esto, así que tengo ahí algo preparado para trabajar con esto, así que vamos a volver. Bueno, ecuación horaria. Este es un nombre que no todas las bibliografías lo nombran, pero la ecuación horaria, en realidad, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? X igual a f de t.
De la misma forma que ustedes se cansaron de hacer en análisis 1, I igual a f de x. I igual a f de x. ¿Qué decía? ¿Qué significaba I igual a f de x? I era la variable dependiente, la variable que tomaba valores en función de la variable independiente, que era la x, que tomaba cualquier valor. La x tomaba cualquier valor y condicionaba el valor de la y, que era la variable dependiente. Bueno, en este caso la variable dependiente es x y la independiente es t. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar la ecuación horaria? Para cualquier valor de t, para cualquier instante de tiempo, yo voy a saber la posición de x. Esa es la ecuación horaria. Me va a dar para cualquier valor de t la posición. Entonces, x variable dependiente igual a f de t, función de t, t variable independiente. Cualquier función matemática entre el conjunto de las posiciones x y el conjunto de los instantes de tiempo t. Entonces, una ecuación horaria es cualquier función matemática, cualquier función, ¿no? Estudiaron unas cuantas funciones ustedes. Cualquier función matemática entre el conjunto de posiciones x y el conjunto de los instantes de tiempo t. Tal relación bien puede estar representando un movimiento. Tal relación bien puede estar representando un movimiento. Puede que no, pero se puede estar representando un movimiento. Los movimientos típicos tienen ecuaciones horarias típicas. Los movimientos típicos, MRU, MRV, tienen ecuaciones horarias típicas. Debido a la versatilidad y a la precisión de la matemática y por su capacidad de almacenaje, la ecuación horaria es la herramienta más importante para hacer cinemática. La ecuación horaria es el target de ustedes, es lo que están buscando. Ustedes tienen que buscar la ecuación horaria. Cuando tienen la ecuación horaria, el profesor le puede hacer el cambio que quieran, ustedes lo van a resolver igual. Lo van a resolver igual porque tienen la ecuación horaria. Entonces pueden saber la posición en cualquier instante. Esquema. ¿Qué es el esquema? Es una herramienta en cinemática que es utilísima, que consiste en dibujar la trayectoria y consignar sobre ella la información cinemática de la que se disponga, en la proximidad, lo más junto posible, de la posición correspondiente. Entonces, ¿qué es el esquema? El dibujito. Si no hacen el dibujito, no tienen ninguna posibilidad de resolver bien el ejercicio. Si no hacen el dibujito, que le llamamos esquema. ¿Y por qué le llamamos esquema? Porque tiene toda esta información. Además del autito, no hace falta hacer un dibujo artístico, pero se tiene que ver qué es un auto, qué es un trineo, qué es una persona. Se tiene que ver eso y con eso es suficiente. Es la más sencilla de las herramientas cinemáticas. Tiene la capacidad de organizar espacial, X, y temporalmente, T, toda la información de la que se dispone, incluso de los datos que se buscan. Se pone como incógnita. Tiene la virtud de ordenar y nombrar todo lo que interviene en un problema, ya sea dato o incógnita. Lo que está en el esquema no se pierde. O sea, ustedes saben que tienen que buscar eso. Un esquema bien hecho y completo es garantía casi absoluta de que el ejercicio estará bien resuelto. Bueno, esto que acabamos de hacer acá, esto que acabamos de ver acá, esquema, es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que aprender a hacer en cada ejercicio de cinemática. Olvídense de aplicar la fórmula. La fórmula va a ser una consecuencia del esquema. Primero el esquema, entender el problema. Y después sí a la fórmula. Bueno. Acá estábamos viendo el auto que mirábamos recién de arriba, ahora lo vemos de costado. Fíjense que T1 igual a un segundo, acá está la salida. Vieron que yo les decía que X1 no necesariamente era la salida, puede ser cualquier punto, acá 19 metros. Después,
X2, 277 metros. La llegada está en 400 metros. Entonces, dice que este es la posición en 1 segundo y esta es la posición en 4 segundos. Y el desplazamiento de T1 a T2. El desplazamiento van a ser 3 segundos. De 4 menos 1. Ese es el desplazamiento. Perdón, del tiempo. 4 menos 1, 3 segundos. Vanessa, ¿vos querés hablar o tenías abierto? No, se me abrió solo, sin querer. Ah, ya. No, está bien, está. Perfecto. Yo aviso por las dudas, a veces, y son muchos, por eso por ahí escucho algo y aviso. Bueno, fíjense que acá, coordenada X del auto en un segundo. X es positiva a la derecha del origen y negativa a la izquierda del cero. Cuando el auto se mueve en la dirección más X, el desplazamiento delta X es positivo y por ende su velocidad media, la velocidad media, va a ser delta X, que es 277 menos 19, que le da 258, y como les dije, delta T va a ser 4 menos 1, 3 segundos. Ustedes hacen esta división y les da 86 metros por segundo. ¿El auto fue 86 metros por segundo? No. En un instante habrá pasado por esa velocidad. En la mayor parte del tiempo iba a menor velocidad que esa y en una parte fue a mayor velocidad. Eso se puede ver en este gráfico, que acá la pendiente es muy pequeña, la pendiente tiene poco ángulo y acá tiene mayor ángulo. Acá el auto va más lentamente, necesita más tiempo para delta X, y acá con menos tiempo tiene mucho delta X. Con menos tiempo tiene mucho delta X. Eso es lo que necesito que vayan incorporando. ¿Alguna pregunta de este esquema? Sí, profe, ¿por qué se toma desde el punto 1 a partir del segundo 1 y no de antes? Acá. Sí. ¿Por qué se toma 19 metros? Ese intervalo entre el 0 segundo y el 1 segundo, ¿por qué no se lo toma en cuenta ahí? ¿O es simplemente un ejemplo? Por esto que te dije acá. Porque el desplazamiento delta X puede ser dos posiciones cualquiera. A veces se dice final menos inicial. No está mal, pero induce error, porque se tiende a pensar que se trata del inicio y el final del movimiento. Y generalmente no es así. Acá lo dijimos en el Flyer 5 acá. Claro, por eso le decía entonces un ejemplo, porque tranquilamente se puede tomar desde el inicio hasta el final. Mirá, los profesores de práctica siempre están buscándole la vuelta a algún ejercicio. Entonces, el ejercicio puede migrar para cualquier lado. Vos tenés que manejarlo siempre. Porque capaz que te piden, yo te hago todo esto y dice, bueno, vos calculame qué pasa acá, de la salida hasta P1. Ese es otro ejercicio. Claro, sí, eso es lo que estoy entendiendo. Que es simplemente un ejercicio, desde el punto 1 al punto 2. Siempre va a ser un pedacito de la realidad. Lo que vos estás tratando de ver es un pedacito de la realidad. Así que sí, siempre. Por eso es tan importante y te pido que hagas esto, que es el esquema. Es el esquema. Entonces acá lo que te podría decir es, necesitarías otros datos, pero por ejemplo, en la salida B igual 0. Bueno, ahora lo vamos a ver, eso ya lo vamos a ver, digamos, para completar el esquema, Ya lo vamos a ver. Avancemos un poquito más. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Se trata del tipo de movimiento más sencillo que se puede imaginar, ideal para aprender a hacer cinemática. Su nombre lo caracteriza. La palabra rectilíneo indica que la trayectoria coincide con una recta. La palabra uniforme, que la velocidad V
el de móvil es constante. Entonces, acá va uno de ustedes o yo en bicicleta, velocidad constante. Entonces, tiempos iguales en espacios iguales. Un móvil animado con MRU se desplaza distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. ¿Alguna pregunta? MRU no creo que les traiga muchos dolores de cabeza. Gráfico, posición, tiempo. MRU. Y esto sí es lo importante, que es lo que vamos a tratar de fijar, lo que hablábamos hace un ratito. El gráfico, posición, tiempo. Cualquier recta oblicua en un gráfico, XT bien podría representar un movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier recta oblicua, bien podría representar un MRU. Si la inclinación es como esta, la llamamos ascendente o creciente, y decimos que se trata de un movimiento de avance. Es decir, pasa el tiempo y yo voy avanzando en X. Tengo X cada vez más alta. Si la recta se inclina hacia abajo, así, se inclina hacia abajo, acá, como dice acá, decimos que es descendente o decreciente y representa un movimiento de retroceso. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, yo estoy bajando en X. Por eso cuando está en esa inclinación, hablamos de que es descendente o decreciente y representa un movimiento en retroceso. Bien. Si la recta fuese horizontal, representaría un móvil que no cambia la posición, está detenido o en reposo. Entonces, si hablamos de... ya rojo, ya hay un momentito. A ver. Si hablamos de una recta, así, ¿qué pasa? El tiempo va pasando, acá yo voy avanzando en el tiempo, pero la X no cambia. Entonces, ahí el móvil está detenido. Si no es puede una ser recta, si hablamos... Disculpe, Sí, ¿no Vanessa, puede ser que vaya a una misma velocidad constante todo el tiempo? Si va a velocidad constante, cambio de color, amarillo, a medida que pasa el tiempo, acá, va a ir aumentando la X. Porque esto no es la trayectoria, esta es la representación de tiempo en segundos y X en metros. ¿Sí? Entonces, si en un segundo vos estabas en 5 metros, estás acá. Después en 3 segundos vas a estar en 10 metros, entonces estás acá. Y vos unís claro, esto ahí y te entendí. da esto. Ahí entendí. Entonces, y si en cambio, si vos estás quieta, acá como el marrón, vos vas a pasar 1, 2, 3 segundos y te quedás en la misma X. Estás quieta ahí. Entonces, la recta es horizontal. Eso es lo más importante que tienen que aprender hoy. Y tengo algunas cosas más que les armé ahí para trabajar con eso. La orientación prohibida es la vertical. ¿Por qué está prohibida? Indicaría que el móvil se encuentra en infinitas posiciones en el mismo instante. Imposible. Es decir, que si ustedes tienen acá una recta vertical, en el mismo t voy a velocidad infinita. No existe. Hasta la velocidad de la luz, que es lo máximo que puede haber en el universo, tiene una cierta inclinación. ¿Por qué? Porque recorre espacios en determinado tiempo. Bueno, para entender esto, para entender una gráfica de posición-tiempo, la herramienta que se usa es la tabla de valores. La tabla de valores es una estantería, acá se puede imaginarse que estos son estantes, para almacenar información relevante, pero en poca cantidad para que sea fácil de buscar. Ustedes pueden hacer tablas de valores, entonces de esa manera entienden mucho mejor el ejercicio. Se trata de agregar 3 o 4 pares XT simplemente con observar el gráfico. La tabla de valores es una estantería para almacenar información relevante, pero en poca cantidad, para que sea fácil de buscar. Bueno.
A ver, Perdón, Carlos, una pregunta. Sí, señor Guillermo, escucho. Ahí en la tabla hay valores negativos. ¿Está bien que te den metros y el tiempo y la distancia negativa? Mirá, ya te voy a esperar un poquitito, que voy a preparar lo otro que les armé acá para compartir. Miren esto. Yo lo que hice, están viendo el Excel, ¿no? Acá les hice yo una tabla de valores. ¿Qué hice acá? Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Delta X sobre delta T, ¿no? Le puse un valor a la velocidad. Un valor a la velocidad. Y entonces, para determinado tiempo, tengo una posición con una velocidad. Entonces, fíjense, ahí está 1 metro por segundo. Quiere decir que si yo estoy en 0, 0, 0, 1 me va a dar 1 segundo, 1 metro. Entonces, esto es 1 metro por segundo. 2 segundos, 2 metros. ¿Por qué? Porque vamos a 1 metro por segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa si vamos un poquito más lento? Vamos a ponerle 0.5. Yo necesito 2 segundos para avanzar 1 metro. Para avanzar 1 metro. Si, necesito 4 segundos para avanzar 2 metros. Imagínense, a ver, pongámosle, ¿qué pasa si voy no sé, ¿alguno de ustedes corre? ¿Alguno que me diga, a ver, a cuántos metros por segundo corre? ¿Sabe? Cric, parece que no. Alguno que corra, que me diga a qué velocidad. Si no lo sabe metros por segundo, me lo dice. 30, ponele. 30 metros por segundo o nos llenamos de guita. A ver, de nuevo. No sé quién habló. A ver, alguien escribió. Y yo corro, pero no le mido. Ponele que 2, 3, 4 metros por segundo. Cuando andamos caminando medio rápido sería 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, que eso daría unos 4 o 5 kilómetros por hora. Digamos, 4 kilómetros por hora. Ya le voy a enseñar a hacer eso. Cuando andamos, se me perdió el chat. No sé dónde se me fue a parar el chat, pero bueno, no lo puedo ver. Profesor, ¿puede ser trotar a 5 kilómetros, puede ser? En las aplicaciones, como algunas de las tantas que hay, lo marcan a eso, por valor así de vela, con gráficos. Sí, digamos, metros por segundo son la cantidad de metros que ustedes recorren cuando van... ¿Metros por segundo? Sí, 4 metros por segundo es un buen... a ver, ¿quién tiene el récord en 100 metros? Usain Bolt. ¿A cuánto? 9 y... 9.2, 9.1. 9, sí, 9. Pongámosle 9 segundos. Quiere decir que el tipo recorre 100 metros en 9 segundos. Es decir, en velocidad media. Me están escribiendo. 4,5. Y se me pierde lo... No. Pero por algún misterio de la naturaleza lo que no estoy compartiendo, tengo un esperote de pantallas. Se me escapa la... Ahí apareció. 9,56. Vos, no sé, Julián. Julián dice 9,56. Julián, el tema es, vos tenés que, tu delta X sería 100 metros. Creo que están viendo acá la pantalla. Desplazamiento. ¿Están viendo eso? Desplazamiento sería 100 metros. ¿Lo están viendo?
Sí, sí. Sería 100 Sí, sí. metros. Y el tiempo sería 9 segundos. 9 segundos. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, la velocidad es 100 dividido 9. 11,1. Eso está No, mejor. no, yo me refería al récord de Usain Bolt, que creo que era 9:56 o 9:58. Ah, perdón. Está bien. Si es así, sí. 9,58. Y acá sería 100. Y acá sería desplazamiento sobre tiempo. Entonces, ahí les estoy mostrando el Excel. Enamórense del Excel. Tienen que aprender a manejarlo bien. Esto es metros, esto es segundo y esto es metros sobre segundo. Entonces, claro, el tipo va a 10,4 metros por cada segundo. Va 10,4 metros en cada segundo. ¿Se entiende? Si lo hace, ¿alguno de ustedes hace 100 metros? ¿Ha corrido 100 metros? ¿Tiene alguna, por ejemplo, 14 segundos? 13 segundos, sí. 13 segundos. ¿Ves? 7,7 metros por segundo. Mientras Bolt recorre 10,4 metros, vos recorres 7,7 metros. No estás tan lejos ahí. Verlo vas a ver, digamos, pero se te va, digamos. Esa es la cadencia. Por cada segundo, 7,7 metros. Por supuesto que va a haber una aceleración al principio, digamos, es probable, habría que mirarlo en cámara lenta, pero bueno, el tipo arranca de cero, así que los primeros metros va acelerado y seguramente al final, o sea, a los primeros metros va a ir a menos velocidad y al final va a ir un poco más de 10,4, pero el promedio le va a dar 10,4. Pero lo que yo les quería mostrar con este gráfico es, digamos, el ángulo este. 1 le va a dar 45 grados. Menos de 1 quiere decir que 0,2, por ejemplo, ¿ves? Eso significa poca velocidad. Necesito más tiempo, acá necesito más tiempo para recorrer menos metros. En cambio, si yo voy a más velocidad, con menos tiempo recorro más metros. Imagínense que ahí voy a 3, a 4. A medida que yo aumento la velocidad, fíjense, le voy a poner a 50 metros por segundo, ¿ve? Se va poniendo la curva, digamos, mucho más vertical, digamos, la línea esa. En cambio, si yo voy a muy poquita, 0,01, por ejemplo, 0,1, ¿entienden? La pendiente de esa curva, la pendiente de la curva, ahí está en 1, la pendiente de la curva, que era delta X sobre delta T, en este caso, fíjense que delta X está acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre delta T, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 5 me da 1. La velocidad que yo puse acá es 1. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Saben manejar el Excel? Profesor, pero, o sea que cuando más se acerca alguna de las rectas es negativo en la otra. A ver de nuevo la pregunta porque no la entendí. Cuando la recta se acerca más a la línea de X o Y, es positivo, más positivo para uno y negativo para el otro. No, no sé qué estás tratando de ver. Yo lo que te digo es que si vos vas a 1 metro por segundo, viste que acá te pongo la velocidad 1 metro por segundo, vos en 1 segundo vas a recorrer 1 metro. Ahora, si yo te pongo 2 metros por segundo, yo te puse 2 metros por segundo, en 1 segundo vos recorres 2 metros.
Si yo acá pongo 4, en un segundo vas a recorrer 4 metros. ¿Se entiende? Por eso es que esta curva va cambiando la pendiente. ¿Qué es la pendiente? El ángulo con respecto a más X. Este ángulo de acá, va subiendo porque la velocidad va subiendo. El ángulo ese va subiendo porque la velocidad va subiendo. En cambio, si yo vamos bajando, 3, 2, 1, 0,5, 0,25, yo necesito más tiempo para recorrer la misma distancia. ¿Qué significan estos números negativos? Por ahí la pregunta tuya, ¿esa es? Sí. Es la relación funcional, es la función. La función simplemente que yo le puse, porque se me ocurrió a mí, ponerle tiempo negativo. El tiempo negativo no existe en realidad, pero en realidad puede ser tiempo anterior. Si venís a velocidad constante, por eso que, digamos, ¿puede ser la diferencia del otro tiempo? Claro, tiempo negativo no existe, pero si este es un movimiento constante, yo hace un segundo, digamos, en un segundo estoy en 4 metros y un segundo anterior, perdón, al revés, ya estoy mareándome yo. En 4 segundos estoy en 1 metro y hace 4 segundos atrás estaba 1 metro atrás también. Y hace 8 segundos estaba 2 metros atrás. O sea, esta sería una posición, una referencia que yo marqué nomás para ubicarme, pero olvídate de porque tiempo negativo como tal no existe, no se puede hablar de tiempos negativos. Yo tendría que, digamos, digamos, para evitar eso, voy a hacer así, de paso les muestro cómo se hace, dice el mínimo, lo voy a poner en 0. Chao. Ahí se terminó el tema de... Y a el mínimo lo voy a poner en 0. Fijo. Trácate. Ahí se terminó el problema. ¿Vieron cómo hice? ¿A algunos le interesa? Clic derecho sobre el eje. Y ahí tienen todas las posibilidades. Entonces, ahora sí. Yo tengo 0,1. Bajo ahí. Va caminando Si la por toda la velocidad es fiaca, 0, perdón, si la velocidad es 0, ahí se me marca un error. Vamos a ponerle muy bajito. Ahí, esa sería velocidad 0. Pasa el tiempo ahora se me corrió el eje, así que lo tengo que llevar acá. Acá estaría el tiempo. Y el desplazamiento lo tendría que poner acá. Ahí está. Entonces, ahí, digamos, sería la velocidad 0. Si yo le pongo 0 directamente, me da un error. Así que, digamos, tengo que poner un número muy pequeño. Como les dije, 0, 0. Ahí sería velocidad 0, que es una línea horizontal. Pasa el tiempo y yo permanezco en el mismo lugar. Después, 1 es 45 grados. 1 es 45 grados porque, digamos, digamos la tangente que va a ser es 4 sobre 4, 3 sobre 3, 2 sobre 2, 1 sobre 1. La pendiente es igual a la tangente, delta x sobre delta x sobre delta t, entonces me va a dar 1. Y si aumento la velocidad, 2, 3, 4, significa que voy más rápido. Digamos, un ángulo mayor me da un ángulo, una velocidad mayor me da un ángulo mayor. ¿Quedó? Sí, sí. Volvemos entonces. Volvemos aquí.
volvemos aquí, volvemos acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Hola Martín, ¿cómo estás? Volví porque Buenas estaba tardes. en una clase, me parece que voy a estar complicado a partir de ahora para estar a la tarde. Pero bueno, Tranquilo, estaremos cuando podamos. Tranquilo, Martín. Estábamos viendo cada parte de tabla de valores, no sé si que alcanzaste a pescar algo. No entré cuando estaba graficando en el Excel. Eso, exactamente. Sí, viendo lo que es una tabla de valores. Bien. Bueno, y ahora para ver si lo entendieron, les preparé esto, que es como para tomar concepto de lo que estuvimos viendo. Fíjense, a ver si entendieron el gráfico anterior. Completar con igual, menor o mayor en cada caso. Suponer que los ejes se cruzan en los respectivos ceros. O sea, X y T en 0X y coincide con 0T. Acá el caso es el ejemplo. T igual 0, B igual 0, X igual 0 y B es mayor que 0. ¿Qué significa mayor que 0? Que a medida que pasa el tiempo, yo avanzo en X. Bueno, ¿cómo sería en este caso? T0 es Igual. Igual a 0. Mayor que 0. ¿E igual a 0? Sí, el tiempo. el tiempo Perdón, negro. Claro, acá va igual. Acá sería igual. Voy a ir tratando de rayar. Entonces, acá sería igual. No sé dónde lo voy a rayar. Acá lo voy a poner igual. X0 Mayor. Mayor. perfecto, mayor. Y B sub 0, Menor. Menor. claro, es una velocidad, retroceso. está frenando, porque a medida que pasa el tiempo, voy retrocediendo. O sea, no es que estoy frenando, voy para el otro lado, perdón. La velocidad es constante, la velocidad es constante, pero voy para el otro lado. A ver, vamos a ver si cambio de color para el otro. Acá, T0. Igual. Ah, estás rayando vos, Martín, perfecto. Qué grande. Ahí Martín, te lo estoy agregando. Gracias. ¿Cómo estás haciendo eso? Enseñame ya que estás. Con la función anotar, pero creo que el resto de todos los participantes podemos rayar. Igual cuando bueno, avance la diapositiva dale. vamos a tener que Dale. borrar. Sí, no importa, yo lo borro, pero está bueno, queda mejor que la mía, está perfecto. La C, entonces, fíjense, el T0. Igual, perfecto. X0. Mayor. ¿Lo podés poner, Martín? Ahí está, perfecto. B es mayor. Por favor, si alguno no lo entiende, lo revisamos. Los voy poniendo Vamos a los tres signos juntos, Carlos, por eso aparecen los tres al mismo tiempo. Ah, bien, está perfecto. Bueno, vayamos al siguiente, al ejemplo D. Déjalo, bueno, pensemos un poquito que vaya participando algunos más. ¿Qué pasa con T0? Los tres ejemplos anteriores era igual. En este caso es mayor. En este caso es mayor que 0. Porque, que voy a buscar, acá hay algo de transcurso del tiempo que no arrancó el movimiento. Entonces, este T0 es mayor que 0. Este T0 es mayor que 0. X0, esto está mal. Igual. Claro, este es igual. Es mayor, igual, y por supuesto, que es igual que este. ¿Ve? Este que está acá y que está acá es igual que este. Los tres son mayores. Mayor y acá mayor. Pero X0 es igual a 0.
X0 es igual a 0. Entonces, este es mayor, igual y mayor. A ver si, ahí vamos. Si aparece. Ajá, porque se borró el anterior también. Ahí pide una compañera si lo puede repasar, profe. Sí, puedo. Ah, acá estoy viendo que me perdí Claro, porque esto es importante. Sí, Valentina, no es ninguna molestia, al contrario, yo estoy esperando que ustedes me pidan eso. Vamos a repasarlo. Vamos al C. Al C. El C. T0 es el valor que estaría en la puntita de donde empieza el movimiento. Acá, todo esto es T0, ¿eh? Ahí, T0. ¿Pero qué? El valor, esa puntita referida a esto. Entonces, si yo refiero esta puntita acá, es igual a 0. A ver si yo borro para que quede prolijo. Ops, borré. No quise borrar borrarte, Martín. No, ahí no pasa ponelo nada. de vuelta, por favor. Quise borrar. Estén atentos, si no. Quise borrar lo otro. Bueno, vamos de nuevo. Ahora sí voy a tomar, pero voy a tomar ¿cómo es? El láser nomás. Entonces, este T0 es este punto acá, referido acá. Entonces, este por supuesto que es igual a 0. Ahora, este punto, X0, que sería la ordenada acá, no es 0, es mayor que 0. En este caso es mayor que 0. En este caso es menor que 0, ¿ven? Que está acá abajo. En este caso es igual a 0, en este caso es mayor que 0, en este caso es mayor que 0, en este caso es igual a 0, en este caso es menor que 0. Carlos, no, va con cierto retraso. Me parece que si le decís en el punto F, punto G, en todo caso. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. No se van a perder. Muy bien, esas son las cuestiones tecnológicas. Sí, claro. Bueno, vayamos al C solamente. Estamos en el punto C. Vos estabas por completar, por lo que veo acá no está completo todavía. El punto C. T0 es igual a 0. X0 es mayor que 0 porque esta distancia es mayor que 0. Entonces, X0 es mayor que 0. Y B sub 0, es igual que el A y que el D. Por lo tanto, es mayor también. La velocidad es mayor que 0. A medida que pasa el tiempo, yo me desplazo en el sentido positivo ahí de las X. Va incrementando. Bueno, vamos al ejemplo E. Vamos al ejemplo E. Profe, ¿el ejemplo B sería de un móvil que se está frenando, por ejemplo? No, frenando no, porque esto es velocidad constante. Ah, claro. Simplemente que tiene velocidad negativa, va para atrás. Vas a velocidad constante, pero pedaleando para atrás, con piñón fijo. Claro. A medida que pasa el tiempo, vos vas descendiendo las X. A medida que pasa el tiempo, vos vas descendiendo en las X. Entonces, para t igual 1 segundo estabas en 5, para t igual 3 segundos vas a estar en 4, para t igual 4 segundos vas a estar en 3. Pasa lo mismo acá que estamos viendo el ejemplo E. El ejemplo E. Fíjense, el punto 1 sería con T0 mayor que 0, está bien. X0 también mayor, porque este punto acá, X0 es mayor que 0, y B es igual que que el punto B va a ser menor que 0. Este también va descendiendo, y va descendiendo a una velocidad mayor que el punto que B. ¿Ve? Que va para atrás a una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque en poco tiempo recorre para atrás más distancia. Entonces,
X es mayor que 0, T es mayor que 0 y B es menor que 0. Yo, disculpa Carlos, pero yo no alcanzo en mi pantalla a ver B. No se ve, no se ve. Quedó perdido. Quedó abajo. No, sí. En todos los casos. Bien. Bueno, mirá vos, tenemos algo perdido ahí abajo. Mirá vos, bueno. Ven hasta anteriores. En el X0 es menor que 0, ¿no? No, porque X0 es este, no es este. Este sería X1 o X2. Okay. X inicial y X final. ¿Cómo era que se escondía la parte del micrófono? ¿Eso cómo se escondía? No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Qué querés esconder? Gracias. Bien. Entonces, vamos al ejemplo F. Al ejemplo F. Esto, a ver si le quedó del Excel que trabajamos recién. Esto sería... ¿La velocidad? Pasa el tiempo y ¿qué velocidad tengo acá? Ando quieto, Carlos. Que está en reposo. B Está igual frenado. 0. B igual 0. B igual 0. T0 es igual a 0, porque este punto trazado acá abajo me da 0, y X0 Es mayor que X. mayor que 0. Perfecto. Acá sería igual y mayor. No veo abajo, profesor. No, es que no sé, no tengo forma de... Yo les agrego el signo, le pongo los tres signos. El último es el de la velocidad, ¿sí? Faltaría el E. A ver si ahí lo ven. En el caso del E, a ver, ahí sí se lo ve, Carlos. Ahora... Pero está todo tu signo. No, déjalo en grande que yo le agrego el signo abajo. Fíjense que abajo siempre Todo es no B, se puede. Todo no se puede. igual, mayor, menor. Déjalo como estaba recién, ahí yo le agrego entonces. Gracias. B de velocidad, ¿no? Claro, la velocidad. B es velocidad. ¿Sería en el F igual a 0 o no? Estamos hablando, sí, el F es igual a 0 porque transcurre el tiempo y yo me quedo paradito en el mismo X. En el mismo X. Ahora sí lo entiendo entonces. En el A voy para adelante. En el B voy para atrás. En el C voy para adelante. Pasa el tiempo y yo me voy en más X, ¿ves? Acá también. Lo único que pasó un poquito de tiempo y no me moví y después me moví. Acá pasó un poquito de tiempo y empecé a marchar para atrás. Acá arrancó el tiempo y me quedé quieto. Bueno, ¿qué pasó acá en el G? A ver, escucho ofertas. Es menor a 0 el tiempo. El tiempo arrancó de antes del 0. Ahí apareció un tiempo negativo. Entonces... Y X es mayor. X es mayor que 0 y velocidad... No, X es igual a 0. Perdón, X igual a 0, perdón. Sí, perdón. X igual a 0, perdón. Se posicionan en el punto donde empieza la recta roja y miran hacia el eje X. ¿Qué coordenada tiene? Ahí T está. menor que 0, pero cuando yo me voy al X, acá es X igual a 0. Y la velocidad es mayor. ¿La práctica? Mayor. Sí, arrancás 2 segundos antes. Dos segundos antes de lo que sucede. Bueno, y ahí le queda el último En realidad, Carlos, para el que preguntó si se puede llevar a la práctica, ese caso sería, vos imaginate que prendés tu cronómetro en un punto, caminás durante un par de segundos y decís, bueno, en este punto es el punto 0 de mis coordenadas. O el tiempo 0, digamos, es como que cambiás nomás el sistema de referencia del tiempo, pero no importa, digamos, donde corres todo el eje X, lo corres hacia la derecha o hacia la izquierda como vos
que tengas ganas. No creo que no se entendió, así que dejarlo nomás, pero pensalo bien que se puede. Sí, es lo que sucedería antes de tu tiempo igual cero, que ese tiempo puede ser prender el cronómetro o puede ser imaginarlo para atrás. Vos proyectás para atrás dónde estabas hace 2 segundos. Ahí está. Sí, sí, así sí. Bueno, queda el último. A ver, alguien que no haya participado, que se sube. Bien. Bueno, si no lo habilito nomás lo que ya escribí, Carlos. A ver, T0 igual 0. X0, ¿por qué Menor a T0 cero. igual Menor a 0? cero. ¿De 0 igual a 0? Porque está acá, Sí, cuando vos igual, lo porque proyectás arranca en acá, cero. te da 0. Ahora, X0 es Ah, menor que 0, Sí. porque ah, está acá X en es X menor. negativo. Y la velocidad va a ser igual que todas estas, igual que estas 5, porque estas Mayor a 4 cero. y esta son todas positivas. Estas dos son negativas y estos son 0. Bueno, ahora el desafío es esto. Y ahí los quiero escuchar. A ver. Un ejemplo cualquiera de ecuación horaria para cada uno de los casos anteriores. A ver, vamos Para a... el A, f de x igual a x. No, perdón, no entendí. De nuevo. Para el A es f de x igual a x, porque por cada valor que tome la x va a ser igual al de la y. Pero no, la ecuación era horaria. X igual a f de t. Si quieren, vamos a A ver, ¿recuerden cómo era esto? ¿O vamos y venimos? Vamos al... vamos acá a nuestro pizarrón. Si yo le pongo velocidad igual 1, b igual 1, digamos, velocidad 1 metro por segundo, voy a 1 metro por segundo y ahí tengo el primer... Velocidad ¿Sí? sobre tiempo. Tal cual, así. Para cada valor de x igual el valor de y. Exacto. O para cada valor de t igual el valor de x. Así sería. Exactamente. Espera un cachito que me perdí ahora para volver a donde estábamos. Ahora vamos al segundo. Ahí lo están viendo. Tenemos que ver este B, ¿no? No se ve. Ay. Sí, ahora sí, Carlos. Bueno, este B. Es decir, ¿qué valor de velocidad para que tenga esta gráfica? Bueno, lo primero que tengo que hacer es volver a enseñarles cómo hacer para que hoy me hicieron cambiar esto, ¿se acuerdan que les perdía un poco? Y ahora necesitamos los números negativos. Entonces le vamos a poner a menos 10 acá, menos 10, y le vamos a poner a este también menos 10. Ahora sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que, a ver, escucho oferta para que sea el gráfico como estaba, o sea, con pendiente negativa? Aunque no tengamos en la posición inicial, pero la pendiente negativa. ¿Alguna oferta? Menos 1, un menos
Ahí está, menos 1. Menos 1, que es la, digamos, y ahí tenemos la pendiente negativa. Porque sería la variación de del desplazamiento sobre el tiempo. El tiempo va aumentando y va disminuyendo todo. Y digamos, si alguien no entendió, lo explico de nuevo. Volvamos a donde estábamos compartiendo Lo que no respeté es que, digamos, x0 es igual a 0 y t0 igual a 0. Yo lo hice acá, no respeté tendría que tocar el gráfico para que dé esta altura. ¿Se entiende? Volvamos, pero sí, la pendiente negativa es lo que yo les dije, que tanto este como este tenían la pendiente negativa. Quiere decir que está retornando, digamos, velocidad constante menos 1. Bueno, y esto yo se lo había mostrado que era con velocidad 0. Se los muestro nuevamente. Vamos acá. Y les recuerdo que les dije que no podía poner 0, sino tenía que poner un número muy chiquito. Y ahí queda. ¿No vieron todavía, Carlos, las ecuaciones básicas de cinemática? No, todavía no. No hacemos trampa. Hoy mostró, profe, por eso yo le dije lo de f de x, mostró la fórmula esa de ecuación horaria, que decía f de x igual a x. Por eso yo le dije con eso. Ah, no, pero claro. Ya la compartimos. Ya terminamos con este y te muestro eso, sí. Bueno, ¿y qué van? No, los otros son todos iguales. A ver. Yo creo que vos te referís... ¿a cuál te referías? F de X. Cuando yo hablé de f de x, ¿a dónde hablé de f de x? ¿Dónde decía ecuación horaria? Acá. Es f de t. Ahí está, sí, f de t, tal cual. F de t. Claro, porque es función del tiempo. X es función del tiempo. En realidad, yo ni siquiera dije, Martín, la definición, todavía la adelanté acá. Acá la adelanté, pero no trabajé. Solamente trabajé en la parte conceptual. Bien. Y definimos velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media. Y estamos terminando con MRU. Y acá justamente va el adelanto de que dada una ecuación del MRU, X igual a X0, digamos, velocidad por tiempo. Pero en realidad esto lo vamos a dejar para yo darle digamos, por ahora quería solamente despejar X0, B, T y T0, que es donde ustedes pueden ver lo que estábamos viendo. Esta ecuación, pero en realidad se define, yo diría que podríamos, yo tendría que ir a la pizarra para trabajar un poco.